de los tres partidos, ¿verdad?, que se pelean el electorado, la Fuerza del Pueblo es el único que ha ascendido. Porque las fuerzas productivas estaban tan sólidas, porque se consolidaron tanto en los gobiernos de Leonel Fernández, que la economía crecía por inercia. Leonel Fernández, 1996. Por Dios, el crecimiento económico de la República Dominicana estaba por encima del promedio de América Latina, 7%. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora, dando continuidad a los diálogos con dirigentes de nuestra política. Hoy nos toca conversar con un dirigente de Fuerza del Pueblo, con Manolo Pichardo. Aunque Manolo es un especialista en temas internacionales, el motivo para que esté aquí hoy es que él se ha referido en sus artículos en acento.com.do a la situación de la publicación de encuestas que ya comienzan a publicarse. Los partidos y los políticos hacen encuestas de trabajo, muchas veces no siempre las difunden, y Manolo cree que se busca de alguna manera, cuando se comienzan a publicar encuestas, crear cierto condicionamiento al electorado, a la ciudadanía, a la opinión pública. Bienvenido, Manolo. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Bien. Bueno, lo primero que te voy a preguntar es, para ustedes en Fuerza del Pueblo, hacen sus encuestas. Así es. ¿Qué dicen las encuestas de ustedes? Mira, las encuestas nuestras dan un posicionamiento al presidente Luis Abinader diferente al que estuvo en el proceso electoral. Ha disminuido bastante en simpatías. Igual el Partido Revolucionario Moderno. Y ha crecido bastante Leonel Fernández en la preferencia de los potenciales electores. Se ha planteado una especie de empate entre ambos. Empate técnico. Sí, empate técnico, porque en algunas encuestas, bueno, prácticamente en la mayoría de las encuestas sale arriba el presidente Luis Abinader. A veces un 36, un 34, a veces un 34, un 32. La diferencia son 2 o 3 puntos porcentuales en cada una de las encuestas. Y como partido es la única organización política, la Fuerza del Pueblo, que va creciendo. Obviamente, esas encuestas nos revelan a nosotros que hay una distancia bastante grande entre la simpatía por Leonel Fernández y la simpatía por la Fuerza del Pueblo. O sea, el expresidente Fernández o presidente Fernández, en este caso presidente de Fuerza del Pueblo, tiene un reconocimiento, una valoración en la ciudadanía superior a su propio partido. Claro que sí. Y se debe, entre otras cosas, lo revelan también las mediciones que hemos hecho, que un 24%, así era el número en otras encuestas, ya es menor, un 24% entiende, todavía cree que Leonel Fernández está en el PLD. Entonces, esa es la razón por la que nosotros valoramos esa distancia entre Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo. Ahora, hay un elemento, perdón, Gustavo, sí, que sí es importante, y es que de los tres partidos, ¿verdad?, que se pelean el electorado, la Fuerza del Pueblo es el único que ha ascendido. Porque el PRM... Estamos hablando PRM, PLD y Fuerza del Pueblo. Así es. PRM ha descendido bastante en la preferencia del electorado. El PLD se ha desplomado. El PLD sacó un 30 y pico % en las elecciones pasadas. El PLD está en un 17, o a veces en un 15, y la Fuerza del Pueblo un 18, a veces sale en un 20. Entonces, lo que te dice que el único partido, ¿cuánto sacó la Fuerza del Pueblo realmente? Con aquella dispersión, obviamente, del voto. Tú sabes que la mayoría de los candidatos no lo podíamos inscribir en nuestro partido. Era un partido que apenas tenía meses cuando participó en el proceso electoral, sacó un 8%. Bueno, pero la Fuerza del Pueblo tiene alrededor de un 20% y el PLD tiene un 15, un 17. Entonces, eso te quiere decir que la única formación política en crecimiento es la Fuerza del Pueblo. Pero que el único candidato en crecimiento también es Leonel Fernández. Porque cuando mides, además, la otra organización política del que nosotros salimos,
los candidatos también están prácticamente en el piso y no logran competir a ese nivel. Claro que ellos están todavía en una indefinición de quién será la persona de la boleta. Pero cuando tú lo mides individualmente y lo sumas, tampoco alcanzan para llegar al posicionamiento de Luis y de Pero vamos a ver Fernández. en octubre, después que ellos definan, a ver. Vamos a ver. Lo que te quería preguntar era el hecho de que todavía haya un porcentaje en la ciudadanía que asocie el nombre de Leonel Fernández al PLD. ¿Eso es positivo o negativo para ustedes? Bueno, no es tan positivo. O sea, nosotros vamos a trabajar para acercar el partido a la popularidad del compañero Leonel Fernández. Pero la gente lo que tiene que entender, los compañeros y la ciudadanía, de que es un partido que apenas tiene 2 años y medio y que él duró 40 años militando en el otro. Y hay lugares tan remotos donde la gente no tiene acceso a internet ni nada de eso, que está estacionada en el pasado. O hay gente que no le presta mucha atención a las cosas también, de la política. Y entonces no entiende y no sabe que Leonel se fue de esa organización y tiene una nueva organización. Porque pudiera ser positivo en un sentido de que la militancia cautiva PLDista, donde vea la cara de Leonel, por ahí es que va a votar. No, pero hay otro elemento que también está en la medición, que una gran parte de los PLDistas votaría por Leonel Fernández en unas elecciones, ni siquiera por los candidatos, y una gran parte votaría por Leonel Fernández. Entonces, eso evidentemente que pone tanto a nuestro potencial candidato como al partido en condiciones de competir y de ganar las elecciones del 24. De esas encuestas de las que se han publicado, hablan, como una que se identificó como GPS, algo así, otra ABC, de que el presidente Luis Abinader, en caso de que en estos momentos fueran las elecciones, ganaría incluso en primera vuelta. ¿Ustedes no le dan ningún crédito a esas mediciones? Déjame explicarte qué es lo que pasa. Mira, hay encuestas que se hacen cumpliendo todo rigor científico, ¿verdad? Sus fichas técnicas establecen cómo se hacen y realmente se hacen con rigor científico. Van al campo, entrevistan 1.200 personas aproximadamente, a 1.300 y bueno, y cumplen con todo lo que establece. Y debe elaborarse una muestra que responda a la proporción de la población geográficamente. Con todo rigor científico, en términos geográficos, etarios, en fin, cantidad. Todo. Y bueno, y esas encuestas, que son las que hacemos nosotros como partido, que es la que hace el PRM, que también las hace el gobierno y que las hacen los empresarios. Los tomadores de decisiones en la República Dominicana, sean políticos o sean empresarios, están midiendo. Los empresarios porque quieren saber hacia dónde va la cosa, porque tienen sus inversiones, ¿verdad? Tienen proyectos sólidos y de largo plazo y tienen que garantizar sus inversiones, y entonces miden para saber quién podrá ser el próximo presidente, cuál es el partido más sólido. ¿Y a quién aportarle también? Bueno, obviamente. Eso está obviamente claro. ¿Quién tendrá mayoría en el Congreso? ¿Cómo me voy a mover en el Congreso? Así, o sea, así se maneja la democracia, ¿no? Bueno, esas encuestas de empresarios, de los partidos políticos, establecen el empate técnico entre Luis y Leonel Fernández. Todas. Ahora, hay otras que no son encuestas, ¿verdad? Yo la entrecomillo en el artículo, porque son cuestiones que se hacen en oficina con intenciones de hacer propaganda y posesionar candidatos. Que alguien vacía datos. Pero mira, aquí hay un, por ejemplo, que me perdone ese amigo, hay un sastre que vive en Santiago y tiene una encuesta que es una sastrería. Entonces él le sirve a veces a esas personas cuando tienen urgencia de hacer propaganda y de lograr posicionar un candidato, lo llaman. Entonces él hace un traje y entonces empiezan a publicar esas cosas como propaganda. Nosotros no estamos publicando las mediciones que nosotros tenemos, no las estamos publicando. Hubo una encuesta, ha habido varias encuestas que se han publicado, que ni siquiera son las que hemos hecho nosotros como Fuerza del Pueblo. Hay 2 que se han publicado en las que se verifica el empate técnico, que la han hecho empresarios. Bien. Y que nos la han hecho llegar la Fuerza del Pueblo y la han publicado y se han filtrado. Pero nosotros no hemos publicado ninguna encuesta porque nosotros las encuestas que estamos haciendo, sobre todo cualitativas, es para nosotros diseñar el trabajo para de campo. El trabajo político. Bien. Esa Vamos a una primera pausa, Manolo, y volvemos.
Estamos conversando con Manolo Pichardo, dirigente del partido Fuerza del Pueblo. Con esto de las encuestas, a mí me causa a veces un poco de risa porque yo veo gente que publica encuestas que yo digo, pero ¿estará convencido de eso esa persona? Yo te voy a poner un caso. El PLD internamente tiene su competencia, ¿no? Y entonces tú dices, alguien está mintiendo, porque no es posible que una supuesta encuesta le dé a uno de los candidatos o candidatas por encima de todo el mundo y la otra de que responde a otro igual. Digo, alguno está engañando a su propio cliente que le pagó esa encuesta, porque yo no me explico. No, o sea, ¿y qué se busca con eso? No es que no engaña al propio cliente, que los clientes lo que le piden que haga eso no son encuestas, se sientan en una computadora, ¿verdad? Hacen cuadros, hacen números, se inventan fichas técnicas y entonces la promueven. Igual vi porque recientemente otra que se hizo con lo que llama aquí la metadata, que aquí eso no es confiable. De hecho, en Estados Unidos se ha descartado muchas encuestadoras, porque eso ahí no es lo mismo tú ir a una casa de un segmento X socioeconómico, hacer la entrevista, que tú digas a través de lo que esta gente opinó en Twitter o una llamada de teléfono. Eso es delicado. Pero mira, el tema de las encuestas y los números de las encuestas que ponen a la par a Leonel Fernández del presidente de la República son tan reales que últimamente, en los últimos meses, han empezado ataques virulentos contra Leonel Fernández. Incluso hay ahora granjas de bots que se han desatado contra. Pero yo no he visto muchos ataques. Sí. Hay una granja de... Al contrario, yo creo que a Leonel Fernández lo han tratado con mucha consideración. No. Hay una granja de bots que hay ataques diarios contra él. Pero eso es en Twitter. Pero déjame explicarte. Sí, en Twitter. Pero eso no influye mucho. Pero te voy a decir que esas granjas de bots ya no funcionan. Lo intentaron hacer en México contra López Obrador y no resultó. Porque ya la gente identifica los bots. ¿Tú sabes cuál es un bot en Twitter? Pero además, la comunidad de Twitter no es tan numerosa como se cree. Pero para ponerte un ejemplo, cómo manipulan con bots. Por ejemplo, hay una especie de sondeo en Twitter, que ahora eso está de moda. Y bueno, y está ganando Leonel Fernández. Lo que está ocurriendo, está ganando Leonel Fernández en prácticamente 2 días de encuesta. De repente, se mete meten una cantidad de bots y una encuesta que tenía 4,000 votos, un sondeo con 4,000 votos, ¿verdad? En una hora meten 1,500. Tú sabes que no es real. Si tú en 24 horas tienes 4,000, no puede en una hora, finalizando la encuesta, meter 1,500. Nosotros siempre hacemos una pregunta de sondeo, pero siempre decimos eso no es científico. No es científico. Es una cosa que se pone ahí para tomar el pulso a gente. Eso no tiene ningún rigor científico. No. Ahora, las que tienen rigor científico, que todos tenemos, que tiene el presidente de la República, que tiene su partido, que tenemos nosotros, que tienen los empresarios, que tiene la gente que le hace las encuestas a Gallup, todas ellas, ¿no? Dan ese empate técnico. Y dan entre los partidos esta situación, o sea, un PRM que ha ido disminuyendo, un viejo partido como el de donde venimos nosotros, que también ha disminuido bastante, y una fuerza del pueblo que crece indeteniblemente. Ahora hay una cosa, un reto para ustedes. Te compro la versión. Supongamos que tú obedeces plenamente a la verdad, de que no tengo por qué ponerlo en duda, pero tampoco puedo poner mi cabeza y afirmarlo. Ni lo que dicen ustedes, ni lo que dice el PLD, ni lo que dice el PRM. Claro. Suponte que sea así, que haya un virtual empate técnico entre el presidente Abinader y el presidente Leonel Fernández, y un partido que está creciendo. Pero si ustedes llegan a las elecciones con ese empate técnico, como tú dices, todavía no hay seguridad de triunfo. No, déjame explicar. Porque ustedes más que nadie conocen los resortes del poder. Así es. Que el poder, con todo lo que pasó en el PLD, Gonzalo sacó una cantidad importante de votos. Así es, pero perdió. Sí, perdió, pero bueno, la gente esperaba mucho menos. Hipólito en 2004, con ese lío que había y fue a la reelección, mucha gente pensó que no llegaba a un 10 y sacó una cantidad importante. El poder da esas cosas. Y perdió. Perdió, pero bueno. Perdió entonces, con todos los recursos del Estado, sí, perdió. Porque la gente ya no lo quería. La verdad, el PLD ahora, incluso, yo soy de los que sostengo que aunque se hubiese mantenido unido, perdía.
porque era una marca muy dañada. No creo que perdiera. Leonel tenía un 57%. Sí, pero yo creo que es que esa marca estaba muy dañada. Yo siempre pongo el caso del amigo Nelson Guillén, que era alcalde de San Cristóbal, y yo creo que es una buena gestión. Es lo que me decían amigos san cristobalenses, y yo veía a San Cristóbal ordenadito. Pero no fue Nelson que perdió. Perdió porque el PLD ya la gente no lo quería. No, pero Gustavo, pero eso es una especulación. Ahora, lo que dan los números reales, palpables, era que Leonel tenía un 57%. Los números de ese momento, porque sí, porque cuando viniera la y campaña dura y pura. No, la campaña. Mira, eso era una maquinaria imbatible electoralmente. ¿El PLD? Sí, imbatible electoralmente. Gustavo, imbatible electoralmente. Pero ya no es así. No, pues obviamente que no es así, porque eso se dividió. Y todo aquel cuento. O sea, el Leonel Fernández que compitió en 2004, que la gente lo cargó en brazos, no era que iba a competir en 2020. Pero óyeme, y todo aquel cuento del gran estratega aquel, se cayó. Porque el gran estratega con quien ganaba era con Leonel Fernández. El gran estratega, decía que fue el gran estratega en el 96, pero realmente el gran estratega fue el candidato que ganó. En el retorno, en el 2004, el gran estratega no fue responsable de ganar. Luego... Pero él apoyaba a Leonel. Sí, lo apoyaba, pero que que él era el gran estratega. Por eso era el gran estratega, ¿por qué perdió ahora? Si era el gran estratega, ¿por qué en el 2012, cuando su candidatura no despegaba, tuvo que salir Leonel Fernández con los 3 Tú sabes que hay coyuntura, porque nadie le puede negar que don Juan sabía de política más que nadie, y Peña Gómez era un gran estratega y no pudieron ganar. Sí, coyuntura, situaciones. No, pero lo que te digo es que mucha gente vendía que el gran estratega que era imbatible. Falso. Él dijo que ganaba. El gran estratega era el otro. Lo que te quiero decir, suponte que llegue en empate técnico, ¿verdad? Y que el partido más o menos logre crecer, quizás hasta a la par con Leonel. Todavía eso no garantiza el triunfo. Tienen que hacer alianzas, tienen que buscar más votos. No, pero nosotros vamos a hacer Y además hay una cosa también que le perjudica a ustedes, que ustedes en la medición no lo ven. Por el hecho de que ya fue presidente 3 veces, el poder genera lealtades, genera también enemistades y hasta complicidades de gente que quizás no fue de la non santa. Pero es de lo que tiene tasa de rechazo más alta también, Leonel. Pero también cuando la gente en medio de una crisis como la que vivimos nosotros, ¿no? A propósito de toda la crisis a nivel global, también ve la experiencia, también ve y compara, ¿no? Y si no lo compara, nosotros nos vamos a encargar de hacerlas, las comparaciones. Entonces tú ves, por ejemplo, un gobierno en medio de una crisis que no la ha sabido gestionar adecuadamente, y entonces lo que hace es profundizarla. Y la profundiza a tal nivel que estamos en situación peor que el resto de América Latina en términos de la inflación. Pero eso automáticamente no quiere decir que van a decir, vamos a buscar a Leonel de nuevo. Pero la gente está haciendo ya comparaciones y nosotros también nos vamos a encargar de refrescarle la memoria a muchos muchachos que no estaban todavía en edad de votar y que no vivieron esas cosas. Entonces, cuando tú miras las gestiones y empiezas a comparar las gestiones de Leonel, que vivió dos grandes crisis, la heredada del amigo Hipólito, ¿verdad? Aquella gran crisis de estampida de capitales, de inflación de un 60%, en fin, todo aquello, y la recuperación casi milagrosa, ¿no? De la República Dominicana, y luego la crisis de 2008, ¿no? Como consecuencia de la crisis financiera internacional, el gran manejo, ¿verdad? Cómo nosotros no sentimos la crisis en la República Dominicana. Yo recuerdo, y siempre lo menciono, que para el 2004, cuando Leonel retorna al poder, se hizo una evaluación del primer año del gobierno en un hotel de la capital. Estaba el Fondo Monetario Internacional, estaba el Banco Mundial. Y yo recuerdo cómo los expertos, tanto del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, decían que la República Dominicana había pasado de un círculo vicioso de crisis y desesperanza a un círculo virtuoso de crecimiento, que había puesto a la República Dominicana a crecer en promedio más que el resto de América Latina. Pero esas cosas el pueblo no siempre la tiene presente, y te voy a poner un ejemplo. Nosotros aquí discutimos en la redacción de colocar, los muchachos en ahora lo llaman TBT, de esas cosas, que los muchachos son las que saben de eso, los más jóvenes. Y alguien propuso, ¿y por qué no ponemos un TBT recordando por qué Danilo no puede ser candidato? Y los más viejitos dijimos, pero eso es obvio, todo el mundo sabe que con la reforma constitucional del 15,
él mismo se vetó para siempre. Así es. Y decían, sí, pero la gente no lo sabe. Digo, pero a mí me resulta extraño. Hicimos un ensayo primero colocando una pregunta, y es verdad que la mayoría de muchachos que ya están en condición de votar no recordaban. Y cuando hicimos el TBT, muchos dicen, ahora yo entiendo por qué no puede ser candidato. Cosas de 5 años atrás prácticamente. Entonces, los pueblos como que olvidan las cosas. Olvidan, pero las campañas electorales son para se encargan de recordar. Son para recordar cosas. Eso El debate en democracia es ese, o sea, tú tienes que comparar gobiernos, tú tienes que ver cuál. Mira. Vamos a una pausa y para que me muy bien. abones esa parte ahora, vamos. Bien, amigo Manolo. Entonces, obviamente, sí, ustedes los políticos, en sus estrategias, van a tratar de que la gente tenga presente las cosas que a ustedes les convienen para su finalidad, ¿no? Que es ganar el poder. Y van a tratar de que no se recuerden las negativas. Entonces ahí viene esa guerra de propaganda. Claro que vendrá. Que ustedes no van a estar solos en el escenario tampoco. Pero nosotros tenemos la de ganar. ¿Por qué tienen la de ganar? Bueno, porque hemos administrado el Estado mejor que ellos. Sí. Los beneficios que Pero reciben también hicieron diabluras que se las van a recordar. Es que en todos los gobiernos se cometen errores y aciertos. Ahora, lo que yo creo que los aciertos son mayores que los errores en los gobiernos nuestros. Por ejemplo, todos los gobiernos, tú lo sabes, y lo sabe la población, no, yo no sé del nada. PRD, todos, en términos económicos, han sido un fracaso. Pero no es el PRD que está gobernando. Por favor. Te voy a poner un ejemplo. No, porque si a ustedes le dicen Fuerza del Pueblo, el PLD, pero te lo no es lo mismo. Pero te lo voy a explicar. Bien. 1978, don Antonio Guzmán. Un excelente gobierno en términos de la ampliación de libertades públicas. Hizo lo que la gente quería en ese momento, los exiliados que era libertad y democracia. Pero un desastre económico. Se va Antonio Guzmán, llega Jorge Blanco. ¿Cuál fue la impronta fundamental de Jorge Blanco? La crisis económica. Y las pobladas de 1984. Hubo un cambio en la economía y se aceptaron unas imposiciones del fondo. No importa cómo fuera, fue un fracaso. En el momento, porque después hubo hambre, hubo situaciones bien, pero de crispación social. Eso debe discutirlo con Miguel Vargas, que bien. Es el PRD. Ahora, te digo, ¿qué otra pasa? Llega Hipólito Mejía. ¿Qué pasó? ¿Por qué la gente recuerda? La crisis, la casa del terror, la estampida de capitales, es eso. Entonces, cuando me hablas de los gobiernos del PRD, pero es que no es el PRD que está gobernando. No, hombre. Cuando tú lo miras persona por persona, uno por uno, son los mismos que tuvieron en el Banco Central, en Agricultura. Es el mismo equipo. Son los mismos. Entonces. Pero ustedes le pueden decir eso, Manolo. Pero cuando tú que van a hacer lo mismo que van a estar con ustedes. Cuando tú me hablas de los gobiernos del PLD, ajá. Leonel Fernández, 1996. Por Dios. El crecimiento económico de la República Dominicana estaba por encima del promedio de América Latina. 7% promedio, mayor que toda la economía de América Latina. Combate a la pobreza, atracción de capitales. Nos convertimos a partir de ahí en el país con mayor, de la región, con mayor inversión de extranjera directa. Pero cuando te pones a evaluar el segundo gobierno, el retorno de Leonel Fernández, que encontramos aquel desastre económico en la República Dominicana, ¿verdad? Con gente que quebraron, que todavía no se han podido recuperar. Encontramos lo que te narré hace un momentito, la evaluación que hacían los organismos internacionales del milagro de la República Dominicana. Creció la economía, pero también creció como nunca la corrupción. Pero en el segundo gobierno de Leonel Fernández, ¿cómo enfrentó la crisis? Aquí nos sentimos la crisis de 2008, cuando Europa se hundió en la crisis. Estados Unidos tuvo que enfrentar las consecuencias de esa crisis y la población, no lo sentimos aquí. ¿Qué significa eso? La gestión. Danilo Medina, por ejemplo, aunque yo siempre pongo el ejemplo de Danilo Medina, que Danilo Medina encontró las fuerzas productivas nacionales bastante maduras y consolidadas, y por lo tanto es como el carro que tú lo aceleras, ¿verdad?, por inercia, y lo desaceleras, sigue corriendo, pero en cada momento la velocidad va disminuyendo. Bueno, porque necesitaba obviamente la República Dominicana revisar su modelo y relanzarlo. Pero
Pero la República Dominicana siguió creciendo, a pesar de que crecía menos que en los gobiernos de Leonel Fernández. Pero llega el PRM... Ustedes no le reconocen nada, amigo. No, te estoy diciendo que la economía seguía creciendo por inercia, porque las fuerzas productivas estaban tan sólidas, porque se consolidaron tanto en los gobiernos de Leonel Fernández, que la economía crecía por inercia. Ustedes van a recordar todo eso. Entonces, yo te digo, ¿qué pasa ahora? ¿La economía siguió creciendo? No, sí, pero en medio de una crisis terrible. Pero no crece a los ritmos que crecía la economía antes. No, obviamente, Manolo, porque hay una situación internacional. Sí, pero en medio de una situación internacional en 2008 la economía creció más del 7. Pero no fue igual que la de ahora, no. Fue la tercera mayor crisis del capitalismo. capitalismo. Pero no, porque fue financiera. Esta es una crisis económica que pero, con el cierre de la pandemia... Para ser abogado del diálogo, porque yo ni voto, no creo en nada de eso, pero bueno. Lo que te quiero decir es que hay una coyuntura que viene del cierre de la economía por la pandemia, luego la guerra. Entonces, tú no lo puedes comparar con una crisis financiera. Pero la crisis financiera, que fue la de 2008. Pero la crisis financiera tuvo un impacto en la economía real. Pero no como este de ahora. Entonces, ¿no? lo que te quiero decir es el manejo de la crisis. Entonces, las crisis se manejaron bien. El país creció. Nosotros, y eso tú entiendes que basta para que la gente vuelva a votar por Mira Leonel. Lo que yo te voy a decir, que lo digo y lo repito, porque yo quiero que a la gente se le quede en la cabeza. Cuando el PLD llegó al gobierno, el Producto Interno Bruto era de 18 mil millones de dólares. Y ahora está como en 60 mil. Espérate. ¿Tú sabes cómo lo dejaron los gobiernos nuestros? En casi 90 mil millones. Eso es una barbaridad. No hay un país en América Latina con semejante crecimiento. Uno no lo hay. Entonces, cuando tú ves esto y ves lo otro, que ha sido un desastre de crecimiento, por esa razón, tú ves que sale una encuesta encabada, inmediatamente el gobierno apura para sacar otra, para tratar de borrar aquello. El empate técnico que sale en ese programa, luego el gobierno presiona y saca una cosa rápida, se le inventan en la computadora y saca otra. En conclusión, ustedes piensan que Leonel va a ganar. Pero luego, finalmente, lo que ocurre en el PRM, no me toca a mí analizar y meterme en los temas de otro partido, pero están dando pasos, yo creo que desacertados, porque yo te diría, ¿cómo es posible que tú me dejes fuera a íconos del nivel de Ramón Alburquerque? Un tipo frontal, polémico, pero es un tipo que ha hecho aportes políticos a la sociedad. Tony Raful, por Dios, cualquiera quisiera tener a Tony Raful, un tipo con el prestigio internacional que tiene, presidente del Parlamento Centroamericano, Premio Nacional de Literatura, uno de los mejores, diríamos, ministros de Cultura que tuvo la República Dominicana. Guido Gómez Mazara, tú podrás estar de acuerdo o no, pero es un polemista, un tipo... no hay un político inteligente. Inteligente, conceptual. Entonces tú, es como hacer un cambio de la siguiente manera. Tú estás cambiando papeleta de 2.000 por moneditas de 1 centavo y 10 centavos. En conclusión, ¿tú piensas que esos errores van a llevar al PRM a la derrota? Esas cosas que se están haciendo es tratando de parar la debacle de la organización política, haciendo cosas que yo lo que creo es que van a profundizar la situación de esa organización política y no van a detener el crecimiento de la fuerza del pueblo y de Leonel Fernández, independientemente de las granjas de voz que suelten para tratar Manolo, de detener. Cuando se publica la encuesta ya de firmas reconocidas y algunas que la asumen medios, te voy a invitar para que comentemos. Pero por supuesto. Yo creo que tú estás muy optimista y eso es bueno porque en política no se puede ser pesimista, pero gracias por venir. Y muchas gracias por tus artículos. Ustedes también, amigas y amigos, no se vayan que hay más en Acento TV y Acento Portal.